Claro, yo pasé de una sensación de no sé qué narices hacer, no sé cómo levantar esto, no sé si quiero continuar porque fue un periodo muy duro. Yo en el 2018 tenía un profesor, no le podía decir si íbamos a tener un grupo en septiembre para volver a contratarle o para mantenerle durante el verano, o sea, era imposible. Invertimos unos 700 euros y alcanzamos unos 11.500 de retorno directo y en la campaña de más o menos invertimos unos 1.200 euros en esta campaña y el retorno fue aproximadamente unos 16.500 euros de manera directa. O sea, yo sé que no voy a tener que cerrar la empresa por falta de clientes el año que viene y esto parece una tontería. En esta entrevista vamos a hablar cómo una empresa que estaba casi pensando en cerrar por la pandemia ha conseguido el récord de alumnos en menos de 3 años. Donde vamos a hablar con David, que es el director de la escuela Tengo Teatro, y esto lo ha conseguido a través de un trabajo intensivo que hemos hecho durante estos años y que le ha llevado a pasar prácticamente no de cero, sino de negativo, ¿no? De pensar en cerrar, y creo que habéis estado mucho en estas situaciones, muchos de vosotros, ¿no? A cómo podemos conseguir llegar a tener récord. Y esto, te digo la verdad, se consigue con trabajo. Se consigue con trabajo, pero sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Vamos con la entrevista con David y que él mismo nos cuente cómo ha sido este proceso de cambio en estos últimos años. Bueno, David, gracias por venir y por hacer esta entrevista donde queremos ayudar a más personas, pues que no es que estuvieran en tu situación, pero tu situación es un ejemplo, ¿no? De totalmente pensando en cerrar, a ahora conseguir ese récord, de pensar en no sé por dónde me llega el siguiente cliente, de no tener un sistema, ¿no? De adquisición, de tener ese miedo, ¿no? De decir, siento que tengo o que rogar a la gente que se apunte conmigo a mi clase de teatro. Todo este proceso, ¿no? Que has vivido ahora se traduce en no solo ese récord, sino se traduce en trabajo, pero se traduce en que de partes de que piensas en cerrar, 2021 ya empiezas a conseguir primeros resultados. ¿Cuántos fueron más o menos? No sé si nos puedes hacer una recapitulación de rápidamente lo que conseguiste. Pues como bien dices, ha sido una reestructuración de mi manera de ver el marketing y la adquisición de clientes en general, o sea, no solo el marketing, sino también las ventas, que tira un poco, sí. El marketing tira un poco de ellas. Y bueno, pues para ponerle cifras, más o menos en la campaña hemos pasado de tener unos 120 alumnos, es lo que yo tenía antes de pandemia. Después pasamos a 0, claro, con la situación de la pandemia. En la primera campaña que hicimos juntos, el año después de la pandemia, tuvimos unos 70 alumnos, que esto, claro, parece poco, pero claro, en las circunstancias que estábamos es una maravilla. Luego pasamos en la siguiente campaña a unos 150 alumnos, en la última que hemos hecho en septiembre ha sido 250, y bueno, a ver los que vienen ahora en la campaña de este septiembre. Así en cifras de retorno, podría hablar sobre todo de los datos de 2021, que los tengo más claros. Invertimos unos 700 euros y alcanzamos unos 11.500 de retorno directo, porque nos pusimos para medir el retorno directo como hasta los alumnos que aguantaban hasta diciembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en la campaña de septiembre del 2022, más o menos invertimos unos 1.200 euros en esta campaña y el retorno fue aproximadamente unos 16.500 euros de manera directa. Como te digo, claro, hay una cosa indirecta que también, porque hay alumnos que continúan después de diciembre, entonces claro, habría que medir todo eso, que seguramente haya fórmulas, pero todavía no hemos alcanzado esto. Yo siempre digo que tengáis en cuenta, ahí siempre es importante que digo, oye, medir cuánto un cliente está contigo a lo largo del año, ¿no? Para saber la rentabilidad de ese cliente. Eso muchas veces no se mide y es muy importante. Ahí estamos trabajando en ello como para calcular eso. Es verdad que en el caso de los cursos de teatro pues tiene un poco más de complicación porque no son cursos muy específicos en el tiempo, son muy largos y hacemos una campaña también en enero, entonces ya es muy difícil descubrir quién viene de enero, quién viene de septiembre y tal. Pero bueno, poquito a poco vamos organizando estas cifras y la verdad es que es muy interesante. Pero sobre todo, de verdad, es la tranquilidad, porque claro, las cifras son cifras, ¿no? Y yo entiendo que es importante tenerlas claras, porque muchas veces los autónomos vivimos desde el tengo dinero en la cuenta para pagar las nóminas, ¿no? Pero hay que ser consciente de esto, ¿no? Sobre todo cuando vas creciendo, pero es que hay una cosa que va más allá de las cifras, Javi, o sea, hay una cosa que tiene que ver con tu tranquilidad. O sea, yo he pasado en el 2000, y eso sí que es absolutamente nuevo desde que empecé a trabajar contigo, ¿no? Yo en el 2018 tenía un profesor y yo no le podía decir si íbamos a tener un grupo
en septiembre para volver a contratarle o para mantenerle durante el verano. O sea, era imposible. A día de hoy yo a todos mis profesores les he dicho vamos a tener grupos. No les puedo decir exactamente cuántos, porque tiene también que ver con mis horarios, los suyos, etcétera, pero eso da una tranquilidad. O sea, yo sé que no voy a tener que cerrar la empresa por falta de clientes el año que viene. Y esto parece una tontería. Bueno, el curso que empieza ahora en septiembre. Esto parece una tontería, pero es un paso enorme. A lo mejor en 5 años puedo tener más dudas, pero también por lo que yo quiera hacer, ¿no? O sea, de repente como que tus necesidades se ponen en un primer plano. Y es que esto es una maravilla, o sea, porque, claro, no estás vendido a conseguir ingresos suficientes para mantener tu infraestructura, sino, bueno, a ver qué quiero hacer yo en 5 años, y yo empiezo a hablar desde ahí, ¿no? Entonces, claro, es que el cambio es radical. Claro, pero bueno, al final tienes un sistema, ¿no? Sí, sí. Tienes un sistema que antes no tenías, ¿no? Más allá de las cifras concretas, de las cifras de inversión, del ROI, de todas estas cifras que por supuesto los marketers tenéis que calcular, hay un cambio de mentalidad en todo esto. Hay un posicionamiento en confiar en lo que estás haciendo, en confiar en tu servicio y sobre todo en aprender a contárselo al resto. Y eso es lo que yo creo que me ha favorecido pues, la situación de la pandemia y el hecho de que tú llegaras justo a mi vida después de la pandemia. Fíjate que uno de los pilares que me has mencionado y que yo más trabajo al principio es la mentalidad, que mucha gente pues, no nos damos cuenta, nosotros mismos tampoco, y es el primer paso que hay que dar y que es lo que no te permite crecer muchas veces, ¿no? Tú mismo no tienes esa confianza, o simplemente no haces lo que tienes que hacer, ¿no? Porque no sabes, pero muchas veces incluso sabes, pero no lo haces por X motivos, ¿no? Y eso es una barrera que yo siempre veo y bueno, en tu caso parece ser que también fue así. Sí, es una barrera enorme. En mi caso, más que en sí la mentalidad o la consciencia de tener que hacer marketing, la consciencia estaba ahí, ¿no? Pero, claro, había muchos pasos fallidos y es muy frustrante. El marketing, y tú lo sabes perfectamente, el marketing puede ser muy frustrante porque lo hemos estado hablando precisamente esta mañana que el público es soberano, ¿no? Como decimos en teatro, el público toma decisiones que a veces ni tú mismo te esperas, ¿no? Entonces el marketing, si no vas dando los pasos, es muy frustrante. Entonces el hecho de tener un guideline, una guía de los pasos que tienes que ir haciendo, que en principio deben funcionar, ya te da una seguridad que hace que funcionen. Por supuesto, luego hay algún palo de ciego que das ahí, evidentemente, porque todo tiene que ver con la prueba y el error, ¿no? Pero incluso los fracasos o los momentos, las gestiones o las decisiones inadecuadas te permiten descubrir cosas sobre tus clientes, ¿no? Claro. Vamos a recapitular un poco lo que hicimos. Has hablado de mentalidad, ¿no? Que es un pilar importante. Empezamos a hablar de avatares, que son clientes ideales, ¿no? Pero antes de detallarte ese proceso, tú ya has notado que año a año has ido creciendo, ¿no? Y has ido consiguiendo resultados, que ahora David nos vas a contar. Pero esos pilares han sido, has hablado de mentalidad, has hablado de cliente ideal. Mucha gente a mí me dice, no, yo mi cliente lo tengo muy conocido, yo lo sé muy bien. Y luego cuando se pueden analizarlo realmente se han dado cuenta de que no. En tu caso creo que hay hasta 3 diferentes o 4 tipos de clientes ideales, ¿no? Has hablado también de, y has dicho, no sabía yo comunicar o lanzar el mensaje correcto a mi audiencia. Muchas veces a mí me dicen, no sé cómo darme a conocer, no sé cómo hacerle a la gente entender lo que hago. O sea, estoy dando memoria de lo que me dice la gente, ¿no? Y va muy relacionado con eso. Luego hablamos también de sistemas de marketing, que ahora hablaremos qué es lo que hicimos, ¿no? Qué tipo de anuncios y estrategias se hicieron. Y luego viene la fase en la cual tú das valor a las personas que vienen aquí y al final acaban confiando en Tengo Teatro. Son pilares o partes fundamentales de muchos negocios que tienen que trabajar. Vamos a ir contando cómo tú lo has hecho. Y esto ha traído un beneficio, me refiero a un trabajo y ha traído unos resultados que con el tiempo lo has visto de pasar de 0 a ese récord. Efectivamente. Cuéntame un poco de esto de los avatares o clientes ideales, que tú al principio tenías idea. Recuerdo que precisamente esto, en las primeras conversaciones que tuvimos, tú me dijiste, pero ¿tú sabes cuál es tu cliente ideal? Y yo te dije, por supuesto que sé cuál es mi cliente y tal. Hasta que luego te pones, recuerdo aquella primera, claro, porque tú también has mejorado muchísimo tus procesos a la hora de tratar con clientes, ¿no? Porque han sido 3 años y 3 años donde el marketing digital ha pegado una eclosión enorme por la situación que hemos vivido, ¿no? Entonces, me acuerdo de aquella primera plantilla que estuvimos trabajando y yo dije, joder, madre mía, lo que estoy yo pensando en quién va a venir a mis clases, cuando yo tenía la sensación
de que me quedaba completamente claro, ¿no? Incluso llegamos a tomar decisiones de cuáles eran las personas que queríamos que vinieran, cuáles eran los clientes que más favorecían el servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso porque de repente empezamos a gestionar el servicio a partir de la necesidad del cliente. Y eso sí que es un cambio paradigmático a la hora de gestionar cualquier servicio, ¿no? Entonces, claro, esto de los avatares, los clientes ideales, para mí fue un absoluto descubrimiento. Descubrimos o empezamos a trabajar con 2, luego añadimos un tercero y ahora este año estamos luchando ahí por añadir un cuarto y un quinto, pero por lo que te digo siempre también, por las características de mi negocio, ¿no? O sea, la diversidad en una clase de teatro es importante, entonces aunque no sean clientes específicamente ideales, son clientes muy valiosos porque dan diversidad, ¿no? Y sabes de qué tipo de avatar estoy hablando. Entonces, esto de los avatares es desde luego un trabajo enorme, pero del que yo me alegro haber hecho un montón. De hecho, ahora es que me paso la vida, o sea, con mis propias amigas y amigos, ¿no? Pues sobre todo los avatares que yo tengo más cerca, porque son más cercanos a quien soy, tengo menos dificultad, ¿no? Pero, claro, tengo avatares que son un poco más lejanos. Entonces, en cuanto me encuentro una persona que dentro del perfil podría encajar, le pregunto, o sea, me sale instintivo. Ayer mismo a una amiga mía le llamé y le dije, digo, oye, por cierto, no voy a decir el nombre, pero digo, por cierto, si tú te tuvieras que apuntar a una clase de teatro, ¿qué es lo que más te llamaría la atención? Y me dio una frase concreta que me encantó y me ha abierto una línea de pensamiento que decimos en teatro, me ha abierto una línea de pensamiento y ahora preparando las creatividades para la campaña de este año, me he dado cuenta de que es una línea de pensamiento que vamos a explotar un montón, que te lo digo porque no te lo he dicho, que lo veremos ahora después de la entrevista porque estamos trabajando, es que lo bueno que tenemos nosotros es que estamos trabajando en este momento, ¿no? Entonces, todo esto del cliente ideal es paradigmático, es decir, es una manera nueva de pensar y para mí ha sido la clave absoluta. Esto y que el servicio parta de la necesidad del cliente y no del empeño del que da el servicio, para mí han sido las claves de este cambio de estrategia a nivel de marketing y este concepto más, no sé llamarlo emocional, creo que hables de marketing emocional, pero... Sí, va muy relacionado. Sí, que tiene que ver con... Claro, es que encima mi empresa pues tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ha sido un cambio... Es que, insisto, es un cambio de manera de pensar, es una manera de reestructurar tu manera de pensar para que los clientes compren tu servicio. Claro, yo hay algo que tenía bueno, Javi, que yo confío en mi servicio. Es decir, yo todo lo que me pedías, claro, yo entiendo que hay veces que tienes que vender cosas, me imagino que te pasará en la que confías menos, ¿no? Pero en mi caso es que yo creo en el poder transformador del teatro y creo en la importancia que tiene el teatro para la sociedad y creo, vamos, que dejé mi vida. Tú ya sabes que yo soy ingeniero, yo dejé mi vida para hacer teatro, entonces ese discurso no me es difícil. Pero eso también te puede poner en una situación de mucha frustración, porque es como... Pues yo elijo muchas veces, me parece importante con quién trabajar, porque yo me aseguro, siempre les digo, oye, te tienes que asegurar que le puedes dar resultados, o te tienes que asegurar que tu servicio satisface una necesidad. Si no, a mí no me gusta hacer el marketing que a veces se dice que se hace, ¿no? Es muy importante porque eso te hace ganar confianza, en el mensaje que das es mucho más confiado, ¿no? Y eso se nota en cómo hablas, en tus gestos, en tu forma de mirar. Y para mí esto es muy importante y es el tema emocional que has dicho. No, y además una de las cosas que más me conquistó al cabo del tiempo de trabajar contigo fue que yo sí que vi unas líneas rojas por las que no quería pasar. Algunas las voy como recapacitando, ¿no? Con el tiempo, pero había ciertas líneas rojas que no quise pasar desde el principio y que no hemos pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha permitido confiar en que el mensaje que das, aunque es un mensaje muy claro y muy estructurado para que el otro lo entienda, no es un mensaje que para ti es falso. O sea, que no estás vendiendo humo. Exactamente. Yo vengo de un sector de vender mucho humo y yo me niego a vender humo. En este sector yo me veo perjudicado, ¿no? A veces por el humo de que hay fuera, ¿no? Y es importante. Antes de que podamos hablar del tema mensaje, que has ya hablado del mensaje concreto, cuéntanos un poco, si puedes, en líneas generales, cómo ha sido la evolución de campañas, qué es lo que hemos conseguido desde que empezamos 2020, ¿no? Hasta ahora. Es un viaje que está muy bien, la verdad, son 3 años casi.
Empezamos en el 2020, sí, 3 años. Sí. Hemos hecho 3 campañas juntos. Sí. Pandemia, sí. Bueno, en plena pospandemia. Sí. Pues mira, empezamos, no sé si te acuerdas, haciendo un curso de teatro online, ¿te acuerdas? Que estaba más cercano a lo que tú veías y yo me metí un poco ahí, que sí, fue cuando nos conocimos. Estaba todo cerrado, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Bueno, ya se podía abrir, pero con unas circunstancias donde el teatro no tenía mucho sentido, porque tú te vienes a hacer teatro, pasártelo bien con mascarilla, 1,5 metros de distancia, no tenía ningún sentido. Entonces empezamos con la opción de teatro online, que es uno de los ejemplos de los que yo te he dicho, ¿no? Yo de teatro online aprendí a estructurar una empresa pensando en el cliente, y eso es enorme a nivel de evolución. Esa campaña no salió muy bien por las circunstancias, porque probamos en Sudamérica, ¿te acuerdas? Y al final tuve allí unas chicas dando teatro en Sudamérica, pero fue muy bonito hacerlo, pero vimos que esa línea no tenía o no era mi fuerte y tal, pero descubrimos un montón de cosas, para mí de 2 cosas, lo que te he dicho, de una estructura de empresa que tiene que ver con la necesidad del cliente y de una manera de colaborar entre 2 personas que prácticamente no se conocían más allá de la intuición que pudiéramos tener en ese momento, ¿no? Y luego a partir de ahí fuimos haciendo campañas. Yo suelo hacer 2 campañas, una en septiembre normalmente y otra en enero, porque son los momentos como de adquisición de alumnos para el curso, pues por las circunstancias del servicio, del curso de teatro, son los momentos donde se pueden incorporar gente. Entonces hemos hecho, ya hemos hecho 5 campañas. Hemos hecho. En la primera conseguimos, no recuerdo exactamente las cifras de inversión de la primera porque fue un poco más caótica, también era un momento mucho más caótico y tal. Conseguimos unos 70, claro, partíamos prácticamente de cero, de una empresa a punto de cerrar, ¿no? Sí. O de plantearme cada mañana si volvía a abrir, que eso fue lo realmente duro para los autónomos, ¿eh? O sea, no tanto la falta de dinero, fue iba a decir puñetero, no sé si se puede decir esto en la entrevista, cada puñetero lunes mirando la tele diciendo voy a abrir o no voy a abrir, ¿no? Entonces partimos de ahí, no solo del scratch, sino de la desilusión, de la sensación de vacío y de todo eso. En la primera campaña conseguimos unos 70 alumnos, luego en la segunda, que fue también en septiembre, en la siguiente conseguimos unos 150 alumnos, y en la tercera, que es la última, bueno, no es la tercera, sería como la quinta, digamos, porque hacíamos también en enero, pero las de enero son un poco más pequeñas. En la quinta, que ha sido la del año pasado, en el 2022, en septiembre del 2022, alcanzamos la cifra récord en Tengo Teatro de 250 alumnos, ¿no? Esto supone pasar de un retorno de unos 11.000 euros con una inversión de unos 700 aproximadamente a un retorno de casi 16.000 euros, 15.700 y pico, con una inversión de 1.200 euros, ¿no? Es que son cifras que merecen mucho la pena. Eso sí, la gente tiene que entender que en el marketing se trabaja. Sí, yo lo digo. Trabaja mucho. Lo digo desde el principio. Muchísimo. Yo lo digo desde el principio porque hay gente que me dice, bueno, es que, o me deja entender que no quieren trabajar tanto. Oye, si tú quieres conseguir un objetivo, siempre te digo, tienes que trabajar. Yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo, ¿no? Y te voy a ayudar a hacerlo. Pero tienes que trabajar, es así, ¿no? Vas a dejar de dar palos de ciego y vas a empezar a hacer cosas que van a traerte resultados. En tu caso, a mí me pasó, y yo recuerdo que no solo me pasa contigo, para mí es un trabajo de cambio de mentalidad, de, oye, alguien que viene de fuera te va a decir lo que tienes que hacer, y claro, al principio es difícil, ¿no? Y a mí me ha pasado contigo también, ¿no? Yo te decía cosas que poco a poco hemos ido adaptando a ti, ¿no? Y es el mensaje, pero que es mi trabajo, ¿no? El ganarte la confianza de decir, oye, mira, vamos a hacer esto, yo te doy mi punto de vista como profesional sobre esto, vamos a adaptarlo a ti y juntos elaboramos ese mensaje, todo lo que hemos hecho. Pero por mi parte, y me ha pasado en más sitios, es muy difícil gestionar eso, que confíen en ti. Fíjate, y si no, vamos a ponernos realistas. Yo te cojo como al principio, 2020, que vas a cerrar, y si tú solo me mides por la primera campaña, que yo lo llamo compra de información, que yo ya te advertí, oye, esto funciona, tú confiaste en mí, en la primera no conseguimos ningún beneficio. Hay muchas empresas que no tienen la paciencia de entender eso, ¿no? Y te valoran por una primera campaña. No, tú tienes que dejarlo. Fíjate ahora, en 2 años o 3 años después, estás en el récord. Eso es un trabajo que se ha hecho, pero te insisto esto porque quiero que lo sepa la gente, ¿no? De que muchas veces es difícil para nosotros ganarnos esa confianza desde el principio de, oye, hazme caso, que te va a ir bien, haz esto, y tú, obviamente, y también tengo que decir una cosa, tu trabajo. Si tú no trabajas como lo has hecho, no sirve de nada.
Yo lo digo, y siempre cuando tengo vídeos así, yo os felicito. Y yo te felicito, David, de verdad, por el trabajo que has hecho, porque yo te pido 100 y tú haces 120. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de tener resultados. Y por eso yo hablaba antes de mentalidad, ¿no? De hacer, constancia. Es muy importante y aprovecho, y te lo digo ahora, que felicidades porque es así. Y eso ha sido no solo es que yo te haya guiado, sino que tú hayas hecho, que hayas puesto el empeño, que me hayas ayudado a mí, que juntos montemos el punto de vista cada uno y montemos la estrategia, y ahí es donde llega el mensaje, que ahora hablaremos de cómo elaborar un mensaje, pero es muy importante eso, ¿no? Y quería decirte. Yo ya te digo que te agradezco porque sí que ya lo hemos hablado esto en privado muchas veces y es que es difícil, sobre todo porque creo que tienes un tipo de clientes que somos normalmente empresas pequeñas, o es por lo menos el sector de los clientes tuyos que yo conozco, somos gente, pues eso, que somos gente pequeña pero que tenemos mucha pasión por lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, esto es para mí como mi hijo, de alguna manera. Entonces, claro, de repente llega otro y te dice cómo educarle y dices tú, bueno, chavalote, ¿sabes? Uno que no conoces, ¿no? Estamos sin conocernos en persona un tiempo, que eso es de coña, si lo piensas fríamente, pero claro, es que nos conocimos en un momento donde no nos podíamos reunir en persona. Sí, sí. Entonces, claro, te llega uno y te cuenta toda esta tal de cómo tienes que hacer las cosas, de cómo tienes que, digamos, contar tu servicio para que la gente lo entienda. Esto, bueno, que yo creo en el teatro y lo creo así, ¿no? Pero a mí me cambió una cosa, fue cuando dimos el gran salto, que fue en la campaña de septiembre del 2021. Es que como los cursos van 2 años, a veces me lío, ¿no? En la campaña de septiembre del 2021, que fue cuando llegamos a los 150 alumnos, hubo un clic ahí, porque lo que me di cuenta es que hay veces que puedes tener la sensación de que lo que cuentas, para pasar ya al mensaje que has comentado, ¿no? De que lo que cuentas evidentemente en un post, en un pantallazo, en vídeos que se ven en 15 segundos, evidentemente está muy esencializado y no es exactamente verdad, y más en cosas que tienen que ver, como por ejemplo el teatro, ¿no? O cierto tipo de artes, porque las matemáticas son 2 más 2, se pueden contar en una pantalla. No, para que lo entiendan, es una de las partes, o sea, en 15 segundos no podemos elaborar todo, o sea, no puedes dar todo el mensaje que tú quieres. Tú vas a coger la parte que más llama la atención de un tipo de cliente que hemos analizado y le vas a dar ese mensaje, que no es que sea mentira, le vas a decir lo que él más necesita oír. Eso es. Que tú puedes aportar de tantas cosas que podemos aportar, pero te centras en eso y eso es lo que hace el clic. A mí me dijiste una cosa que no serás ni consciente, esto es nuevo para ti, lo que te voy a contar. Hubo una reunión que me dijiste, como porque yo estaba también ahí pues dudando, ¿no? Decir, no, es que yo no quiero decir esto, yo no quiero decir esto, porque yo no quiero decir esto, porque tal. Es que eso no es, bueno. Y entonces me dijiste, David, tú tienes que explicar al mundo que tienes un servicio. Cuando luego vayan a tu clase, ya les explicas con detalle lo que vais a hacer y ahí se te puede caer gente. Pero es que si no vienen 4, los 2 que sí que te van a comprar el discurso o el servicio tampoco van a llegar. Entonces eso fue como decir, claro, es que al final estás diciendo lo que uno quiere oír, luego ya vienen a tu clase, vienen a esa clase gratis que damos nosotros, vienen a tu primer curso y la gente no es tonta. La gente no es tonta, la gente no quiere pagar si no está a gusto, o sea, y más ahora que somos... Claro, y tú en esa clase le das el valor. Exactamente, y ahí ya cuentas lo que tú quieres contar y eres realista. De hecho, este año he ido un paso más con un grupo, que ya sabes que he hecho como pruebas y tal, a nivel de mensaje, ¿no? Donde fui como más crudo, porque quería un grupo de gente muy específica y se me cayeron 4. Me lo puedo permitir ahora, Javi, claro, estoy en otra posición y eso es maravilloso, ¿no? Y se me cayeron 4, ¿no? Que esto nos hubiera pasado en el 2020 y nos da un siroco. Bueno, pero de repente he sido muy claro con el tipo de alumno que quiero. Pero ¿qué pasa? Que se cayeron 4, pero los 14 que vinieron no hubieran venido si no hubiéramos seleccionado el mensaje que querían oír en 15 segundos o en 3 segundos de un post de Instagram, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es un cambio de mentalidad muy grande. Y a mí me dejó mucho más relajado, te digo, porque es verdad que sientes un poco el síndrome del impostor y este tipo de cosas que nos pasan a las personas que creemos verdaderamente lo que hacemos. Pero yo de verdad os animo a ser conscientes de que, aunque selecciones una parte del mensaje, aunque las palabras que elijas tengan que ver con unas cosas que tienen que aparecer, etcétera, etcétera,
luego cuando ellos vengan ya podrás contar un mensaje desgranado y si te quieren comprar se quedarán ahí. O sea, quiero decir, no estás engañando a nadie. Eso es el gancho de atracción, se llama. Sí. El gancho de atracción, para que lo entendan, quien no sabe, pues es algo que creamos, ¿vale? Puede ser desde un mensaje, puede ser desde una descarga de un ebook o puede ser algo material que alguien se descarga porque le llama mucho la atención, ¿no? Entonces nosotros llamamos la atención con ese gancho, que en este caso era una clase gratuita contigo, y ahí se lo descargan, o bueno, se apuntan, vienen, te conocen, ahí es donde tú le das el valor y quien está a gusto y le gusta y encaja, tú decides también si quieres, si encajan en la escuela, ellos deciden entrar y ahí está un poco la clave. En el fondo es una maravilla, ¿no? O sea, nos pegamos una paliza en septiembre que trabajo, no te quiero ni contar, ¿eh? O sea, que esto hay que vivirlo, pero, porque es mucha paliza, pero la verdad es que sales con una ilusión porque de repente tienes un público a quien contar lo que haces. Y claro, como a mí me apasiona, se me tiene que notar al hablar, es que a mí me apasiona esto. Es que yo lo dejé todo para hacer esto. Y como a mí me apasiona, la gente que quiere quedarse se queda. Bueno y malo que tenemos nosotros es que se tienen que quedar no por un mes, lo nuestro se paga mes a mes, pero tienen que quedar un año, ¿no? Que lo hemos hablado mucho. ¿Y cómo vamos ahí? Que sé cómo sería como el siguiente paso, quizás lo estoy adelantando, pero cómo vamos ahí mejorando los sistemas de marketing para cada vez tener mejores personas, o personas más potencialmente clientes, que potencialmente van a comprar el curso, me refiero, y cada vez vienen más a las clases, porque vemos los tornillos en cada campaña, ¿no? Justo lo que has y eso dicho. Es precioso, a mí es fascinante. Justo lo que has dicho antes, ¿no? De que te permites el lujo ahora de poder hacer la prueba que hiciste con el mensaje y que se te caigan 4, porque ya no estás en una fase en la que es captar, captar y captar, sino que ahora ya estamos en una fase en la que ya tienes un flujo y ya es más importante centrarnos más en esa calidad para que la calidad de esa persona que se apunte sea mejor y encaje en la clase adecuada, ¿no? Insisto, con el tema del mensaje se va modificando y luego yo la sensación que he tenido es que yo he descubierto las líneas rojas que no quiero pasar y tú las sabes ya de mí, entonces en mi caso tiene que ver con todo pues este tipo de mensajes de si te encuentras mal, vente a teatro que te sanaremos la vida. Bueno, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo y soy muy estricto con esto y esas son líneas rojas que yo no quiero pasar porque el teatro, como dice una de mis compañeras, Isa, que la conoces, dice siempre, bueno, el teatro, ¿cómo dice? El teatro no... os he enseñado teatro, si esto os ayuda en vuestra vida no os voy a cobrar más. Es como, yo siempre digo que el teatro es terapéutico, pero yo no soy terapeuta, ¿no? Entonces, esa es una línea roja para mí que nunca hemos pasado. O sea que el propio trabajo dentro del marketing, al principio a mí me pensaba que me iba a modificar el servicio, pero no es que te modifica el servicio, sino que te lo hace más claro para saber lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? Claro. Y eso es que es mucho trabajo y no hay que tener miedo a reflexionar, bajo mi punto de vista, sobre tu propio servicio. Esto es un poco lo que le pasa a Chicote, ¿no? Estos programas que les hace como reflexionar sobre su propio servicio. Y eso es en el fondo lo que tú has hecho conmigo, a pesar de que yo creo en el teatro. Y yo tengo clarísimo que sé hacer teatro, vamos, que sé hacer teatro, si esto se sabe hacer. Pero que yo sé de teatro, tengo una carrera, Pero claro, de repente me voy planteando, ¿no? ¿Qué quieren los alumnos? De lo que quieren, ¿qué les puedo dar yo? ¿Cómo se lo puedo contar, ¿no? Y todo ese replanteamiento a mí me parece que me ha ayudado un montón en todos los niveles, Has hablado mucho de... Ahora hay mucho trabajo, esto lleva mucho trabajo, pero también has crecido mucho, ¿no? A nivel de equipo. Que estabas tú solo, ¿no? En 2020 y... No, bueno, claro, o sea, nosotros éramos 2 personas antes de la pandemia, justo después de la pandemia me quedé yo solo, pues por las circunstancias, y ahora tengo 4 profesores, y yo, que también soy pedagogo en la escuela, y muy contentos, la verdad, porque, bueno, somos 4 profesores, más tú en el equipo de marketing y otra persona en el equipo de marketing, una persona que nos ayuda con los posts de los blogs, son como pequeñas colaboraciones, pero bueno, que tenemos un equipo amplio, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso, de hecho, este año, no sé si esto se puede decir aquí, pero este año el planteamiento es que yo no dé tantas clases, ¿no? O sea, retirar un poco, o sea, que me dedique más a formar a gente o a establecer una cultura de empresa más clara y tal. Es un dato importante que estás diciendo, porque hay muchos, como CEOs de empresas, que se centran mucho o que pierden mucho tiempo en
tareas, digamos, del día a día que les impiden centrarse más en hacer crecer su empresa, ¿no? Entonces ahora tú lo que vas a hacer es eso que ya hemos ido hablando durante un tiempo, porque creo que esto ya lo hemos hablado, yo siempre se lo digo a alguien con quien trabajo, ¿no? Que puedas centrarte en temas más estratégicos, más que hagan crecer la escuela hacia arriba, ¿no? Y tener un equipo que ya, si lleve esas clases... Claro, exactamente. Es verdad que en nuestro caso, claro, hay una cosa del servicio que tiene mucho que ver con la persona que lo aporta, ¿no? Porque yo estoy enseñando un arte, ¿no? Y el arte es muy efímera, entonces tiene mucho que ver con tus capacidades como artista y tus capacidades pedagógicas como artista, porque no todos los buenos artistas son buenos pedagogos, ¿no? Yo me considero un buen pedagogo, entonces es verdad que a mí me ha costado como dar este salto, pero es verdad que me he dado cuenta de que al final tú tienes que dar el servicio con una calidad, ¿no? Entonces, hay veces que te tienes que distanciar, esto pasa, ¿no? Claro, al final, con todo lo que hemos vivido, con esto, con todo, ¿no? Necesito este año como tomar una cierta distancia para observar qué es lo que quiero, ¿no? Y volver a encontrarme. Me quedaré con algún grupo porque sí que soy de la opinión, esto también lo hemos hablado a veces, sí que soy de la opinión de que, aunque tú te puedas retirar, siempre tienes que estar en el servicio en sí, porque si no, la cosa pierde calidad y puede desprestigiarse, ¿no? Pero, y luego también, claro, he encontrado un grupo de gente que es fantástica, o sea, que es fantástica. Yo creo que hago casi el mismo marketing que hago para los clientes con mis propios profesores, porque son muy guays y han entendido muy bien la cultura de empresa, porque también ven mi cantidad de trabajo, ven cómo lucho por ellos, ¿no? Entonces, quiero dar un pasito atrás, pues para que ahora que estamos trabajando más codo con codo, tú y yo, en nuestra evolución a nivel laboral, podamos hacer muchas cosas juntos, incluso plantearnos nuevos servicios, darnos guantazos como nos dimos con el primero, pero con otras cosas. Es la forma, ¿no? de explorar el nuevo mundo. Y encontrar nuevas ilusiones, ¿no? Ay, de repente, ¿no? Ahora estoy muy obsesionado con meter el teatro en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿cómo encontramos eso, ¿no? Claro. Y eso también te da alas, ¿no? Para hacer también lo que te apetece y es que, esto te lo he dicho yo muchas veces, es muy importante tener ilusión, porque es que si no, las empresas pequeñas, en mi caso encima que tengo otra profesión previa, pues chapo, Claro. y me cojo un trabajo por cuenta ajena y alegría marineros, ¿no? Es como... Hablando de chapar, cuando estabas pensando en chapar y te llegan y te dicen en ese momento, en 3 años vas a conseguir el récord de alumnos, o que, ¿cómo te lo tomarías en ese momento? Es que fue un momento muy complicado viendo el panorama, que yo no me creería nada, pero fíjate que me podría creer lo del récord de alumnos. Lo que no me creería, Javi, es si me dices en ese momento, dentro de 3 años, captar alumnos no va a ser un sufrimiento. No te vas a sentir, ¿cómo te diría?, rogando. O sea, yo la sensación que tenía antes en los procesos de captación era prácticamente como de pérdida de dignidad, de por favor vente a mis clases, ¿no? Sí. Ahora yo confío en mi servicio y si una persona no se quiere venir es porque no está preparada de momento para... o no está preparada ella, no estoy preparado yo para confluir en una misma clase, ¿no? Entonces creo que eso es... Sí, se me ilumina la cara, porque de verdad creo que eso todavía es más bonito. Y ahí sí que no hubiera dado un duro. Yo ahora disfruto de los procesos de marketing. Es decir, es que los disfruto. Es verdad que tenemos la putada, con perdón, de que nos toca el proceso de marketing en pleno verano porque nuestra gran campaña es en septiembre, ¿no? Entonces eso sí que es un poquito... Pero bueno, también esa es la estructura que tenemos y tampoco podemos hacer más. Cada vez lo vamos gestionando, por lo menos no podemos ir de vacaciones unos días, porque antes ni vacaciones ni nada. Pero sí, yo no me creería esta cosa de la seguridad, ¿no? Yo tengo una estructura de negocio donde cada año se renueva mucha gente, entonces yo antes me encontraba en un vacío en verano pensando, ¿cobraré algo el año que viene? Es como todos los años, es agotador, ¿eh? Ya. Y este año no sé qué va a salir. Bueno, Javi, si me permites, voy a decir un poco a cámara, un poco un resumen de lo que yo he vivido estos 3 años, porque me apetece animar a la gente, ¿no? a que entren estos procesos de marketing que, aunque tienen su esfuerzo, verdaderamente compensa, ¿no? Entonces, yo lo que os diría es, por supuesto, mucho ánimo, porque trabajar en una empresa o llevar tu propia empresa es muy complicado. Yo me centraría en 3 palabras principalmente. La primera, esfuerzo. Los procesos de marketing requieren que parte de tus energías las coloques. Entonces tienes que ser consciente de que parte de tus energías hay que colocarlas ahí. Eso es lo primero.
lo bueno es que te permite abrir la posibilidad a contratar a otra gente para que te ayude en esa parte que tú dominas menos, ¿no? La segunda, paciencia, porque el marketing tiene un lado de a largo plazo. No puedes quedarte con el primer batacazo que te pegas, porque de los batacazos también se aprende mucho sobre el tipo de servicio que estás dando y sobre todo sobre cómo llevar a los clientes este servicio. Y lo tercero, confianza. Confianza, lo primero en ti mismo, porque a veces tienes que lidiar mucho con lo que tú crees que estás vendiendo, lo que en realidad estás vendiendo. Eso a veces es costoso a nivel emocional, ¿no? Y hay que asumirlo, y tienes que asumirlo desde la confianza en tu propio servicio. Y luego confianza en la persona que tienes al lado, en mi caso Javier Rodón, porque él desde luego te apoya mucho en esa confianza, ¿no? Hay veces que te dirá cosas que no es fácil oír desde tu lado, pero tienes que confiar en que poquito a poco esto va dando resultados. Desde luego mi experiencia ha sido increíblemente positiva. De hecho es que cada vez me gustan más estos procesos de marketing. Así que de verdad yo os animo en general a que seáis conscientes de que no solo es importante tener un buen servicio, sino también es importante la manera que tienes de transmitirlo para que la gente lo compre. Entonces mucho ánimo, confiad mucho en vuestro servicio y muchísima suerte.